Bendiciones a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que sea que nos esté viendo. Este es su amigo, el pastor Alfredo Alegría, y quería compartir con ustedes un análisis importante que se debe tomar en cuenta cuando nosotros empezamos a ser creyentes en el Mesías. Y entre estos análisis importantes quisiera empezar compartiendo con usted un versículo que está en Isaías capítulo 2, versículos del 1 al 15. Dice lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Versículo 2, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes. Y aquí esto nos debe dar una respuesta a lo que significan los 7 montes sobre los que está sentada la mujer en Apocalipsis 17, que son gobiernos, no son montes literales ni colinas. El monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes va a ser exaltado sobre los collados, que no se está refiriendo simplemente a los accidentes geográficos, sino sobre las naciones y sobre otros gobiernos, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Versículo 4, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Yahweh. Estos versículos están hablando acerca de el punto focal de la profecía bíblica. No es los Estados Unidos. Estados Unidos es la nación más importante en el actual sistema en que nosotros vivimos ahora, pero no es los Estados Unidos. Así que no tome como parámetros proféticos el país de los Estados Unidos, aunque Estados Unidos juega un papel importante en el desarrollo profético de la profecía de los últimos tiempos. Entonces, nosotros estamos hablando principalmente aquí de Israel, del Mesías, del instrumento de redención que Dios utiliza. El Mesías tenía que hacer al menos 3 cosas. Número 1, el Mesías tiene que redimir a Israel y establecer su reino desde Jerusalén. Jerusalén pertenece al pueblo del Mesías. El Mesías nació en el pueblo de Jacob, en el pueblo de Israel. Entonces está hablando de redención política, por lo tanto el Mesías es un rey guerrero. Es un rey político, el Mesías es político, el Mesías no es un ser místico, espiritual, que está relacionado con una religión. El Mesías está relacionado con la redención y el establecimiento de un reino político aquí en la tierra. 2, el Mesías establece la paz en el planeta Tierra. 3, el Mesías predica y establece la Torá, predicándola a todas las naciones. La Torá significa la enseñanza, la instrucción. Entonces, aquí nosotros tenemos al menos 3 cosas que el Mesías tiene que hacer. Los judíos ortodoxos del fariseísmo ortodoxo dicen que Jesús no hizo ninguna de estas 3 cosas porque se murió antes de cumplirlas. Pero el judaísmo ortodoxo, el judaísmo rabínico, talmúdico, no comprendió algunos aspectos y características del Mesías Yeshua. Que él vendría primero como un siervo sufriente, como dice Isaías 53, un capítulo que ellos lo barajan con toda la fuerza de la baraja y toda la maraña que le pueden meter para explicarlo, para decir que el siervo sufriente es Israel. Bueno, no voy a entrar en detalles teológicos acerca de cómo lo dicen ni cómo es. Simplemente ellos no comprendieron los aspectos y características del Mesías sufriente, y que tendría que sufrir desprecio y que tendría que sufrir muerte. Ellos lo enfocan como alguien que viene por poder e influencia política, simplemente, pero no como un rabino y como un profeta de la Torá, sino más bien como un rey similar al rey David.
Entonces, por esta razón, el movimiento farisaico ortodoxo talmúdico, el movimiento rabínico judaico actual, no contempla el mandamiento que Yeshua le dio a sus discípulos de ir por todo el mundo y enseñar y predicar la Torá. Entonces van a decir, no, lo que él predicó fue el Evangelio. Sin embargo, cuando nosotros encontramos al Mesías en los 4 evangelios, evangelio es una palabra griega que significa buenas nuevas. Cuando nosotros encontramos al Mesías compartiendo las buenas nuevas, o sea, lo voy a decir en griego, el Evangelio. El Mesías está un día enseñando y llega un hombre y le pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Mesías le predica la Torá y le dice, guarda los mandamientos. Entonces el Mesías fue un maestro de Torá. Los fariseos lo consideraban a ellos un rabino dentro del cuerpo rabínico de esa generación. Aquí, en un versículo del Evangelio de Shem Tov, Mateo, en español, traducido del hebreo, del versículo 28, el capítulo 28, versículo 18 al 20, dice, Yeshua se acercó a ellos y les dijo, a mí se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan ustedes y enséñenles a guardar todas las palabras que les he mandado hasta siempre. O sea que el propósito de diseminar la Torá estaba entre las metas de Yeshua. Para eso él estaba preparando a sus discípulos, a 12 rabinos también, para que fueran y se convirtieran en rabinos y siguieran con la encomienda que les dio al momento de irse. En la versión de Kadosh dice, Yeshua se acercó y habló con ellos diciendo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada, por lo tanto vayan a hacer talmidín a gente de todas las naciones. Ahí no solo era Israel, era todas las naciones. La Torá tenía que ser enseñada y predicada a todas las naciones. El mundo entero tenía que conocer acerca de la personalidad y de la obra del profeta y Mesías judío que vino con un propósito, redimir no solamente a Israel, sino también redimir a toda la humanidad, dándoles la inmersión en mi nombre, les dijo, o sea, en el nombre de Yeshua. Sumergirse en nombre de un justo y orar a Dios utilizando el nombre de un rabino justo. Era parte de las prácticas del judaísmo, de la fe hebrea. Por lo tanto, cuando él ordena que se bauticen a los discípulos que creen en Yeshua, en el nombre de Yeshua, en el nombre de él, es simplemente darle secuencia a las mismas tradiciones y costumbres de la fe hebrea judaica. Así que aquí no es otra cosa. Lo que está este versículo controversial, ya lo sabemos, porque en la versión Reina Valera dice, bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Yeshua se hizo trinitario y abandonó entonces la Shema, oye Israel, Yahweh tu Dios, Yahweh uno es. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que eso es parte de uno de los versículos en los que hubo mano oscura en las traducciones al griego. El griego fue prácticamente la puerta de entrada para consolidar la puerta y la ventaja que tomó el romanismo, la política del Imperio Romano antes de que usted y yo naciéramos. Cuando nosotros nacimos, cuando nosotros creímos en el Mesías, cuando nosotros recibimos a Jesús en el corazón, nosotros simplemente tomamos el libro, creímos, lo leímos como está, con las alteraciones que fueron hechas por las manos de los escribas católicos, y ahora es difícil que nosotros dejemos de creer eso. Sin embargo, el estudio te va a llevar a la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, y enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época, dice la versión Kadosh en Mateo capítulo 28. Pero el Señor le dijo, oiga bien, hablamos de la escena, ahora hablamos de la escena de la conversión de Pablo al mesianismo o a la personalidad mesiánica que representaba Yeshua. Los judíos siempre han sido mesiánicos, ellos siempre están esperando un Mesías. O sea, el judaísmo, incluso el rabínico,
el farisaico rabínico, que era enemigo de Yeshua, siempre está esperando un Mesías, lo único que rechazó a Yeshua como el Mesías. Pero aquí Pablo tuvo un encuentro con Yeshua, un encuentro sobrenatural, y cuando Pablo tuvo ese encuentro, nosotros conocemos, está narrado en el libro de los Hechos 2 veces, él escuchó la voz de él, los que estaban con él, que también habían soldados romanos, posiblemente que no entendían el lenguaje, dice que oyeron la voz del que hablaba, pero no entendieron porque él habló en hebreo. Porque el Mesías es un concepto de la fe hebrea, no un concepto de la fe romana, ni de la fe cristiana, ni de la fe de Estados Unidos, ni de la fe de ningún otro país. Entonces hubo un hombre que se llamaba Ananías, que tenía don de profecía. Dios le habló a Ananías y le dijo a Ananías: ve, porque instrumento de elección me es este para llevar mi nombre, el nombre de Yeshua, a todas las naciones, y también de reyes y de los hijos de Israel. Eso está en Hechos capítulo 9, versículo 15. En el Código Real, en el mismo versículo dice: el Adón le dijo a quien, a Ananías: ve, porque vaso escogido me es este para llevar mi mensaje de redención, la misión que me fue encomendada y mi autoridad en presencia de los gentiles, de los que no son nacidos en Israel, y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, la esencia del trabajo misionero, de el Shelihim, del enviado, se lo voy a decir ahora pues en griego españolizado, del apóstol, porque yo sé que existe una lucha, una tirantez, que es como una pared que se levanta en el entendimiento y en el corazón de las personas cuando se les predica. Simplemente, ¿verdad? Si yo le digo Shelihim, que es una palabra en hebreo que significa enviado, que es lo mismo que apóstol en griego, que significa también enviado, entonces hay problemas. Pero para evitar ese problema y para romper esa pared, vamos a utilizar los dos tipos de palabras. Entonces, la esencia de ese trabajo misionero que Pablo de Tarso iba a hacer era la incorporación de los gentiles, de los que nacieron en otros pueblos, en otras naciones, que no habían nacido en Israel, al movimiento de la fe monoteísta del judaísmo nacido en Israel, la fe hebrea, la fe que diseminó Moisés, la fe que fue revelada en el monte de Sinaí, en el tiempo de redención, cuando Israel salió de la esclavitud, por medio del vehículo más rápido de la fe en el Mesías y las leyes de Moisés, la vía más directa para que los gentiles, sin ser judíos genealógicos, podían ser también convertidos o considerados en judíos espirituales. Recuerden, nosotros tenemos un versículo, por ejemplo, aquí en Romanos capítulo 2, versículo 27 al 29, dice: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, o sea, eres pecador. Pues no es judío el que lo es exteriormente, o sea, en la carne a través de la circuncisión, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, en la parte espiritual del ser humano. Y la circuncisión es la del corazón. Ahora, Pablo no estaba hablando de ningún nuevo concepto que él estuviera inventando acerca de la circuncisión del corazón. Cuando nosotros leemos el libro de Éxodo, encontramos el concepto de la circuncisión del corazón cuando Dios les dice: circuncídense el corazón. Eso, o sea, conviértanse, cambien, tengan un cambio interno, que sus obras sean diferentes, cambien, transfórmense, tengan un momento de cambio interno en el que se pueda ver que ustedes realmente cambiaron. La circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. O sea que esto no es algo teórico. Vamos a hacerlo en la carne y ya teóricamente ya somos y ya estamos salvos. No, no es así. La alabanza de lo cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, el concepto de la circuncisión no hecha en la carne, sino la circuncisión del corazón. Cuando una persona se convierte, ¿qué es lo que pasa? Dios le circuncide el corazón. ¿Por qué? Porque le corta la carne. Todo lo que es y pertenece a la carne queda fuera. Robos, malas palabras, maledicencia, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, idolatrías, qué sé yo, pleitos y todas esas cosas que pertenecen a la carne quedan totalmente cortadas en un carácter, en un nuevo carácter.
Y de eso es que se trata la conversión. Eh, yo sé que hay grupos de las raíces que sí están judaizando a la manera en que Pablo enfrentó a los judaizantes. Los judaizantes eran judíos ortodoxos que se habían convertido a Yeshua, que lo habían reconocido salidos del movimiento farisaico, de ese movimiento rabínico que rechazaba al Mesías, pero esto sí lo habían recibido y dicen, sí, Yeshua es el Mesías. El problema es que las conversiones de los gentiles se estaban dando a derecha y a izquierda por miles y estaban llenando las sinagogas y creyendo en el Mesías judío, en el concepto judío de un Mesías judío que venía de la profecía judía, de la profecía hebrea que le había sido revelada a Moisés en el monte. Por lo tanto, todo lo que Moisés recibió no es algo que él inventó, sino que es una revelación venida de parte de Dios. Ahora, yo no sé si ustedes lo quieren considerar así, y si ustedes quieren hablar otras cosas, y ustedes quieren rechazar y decir la ley de Moisés, la ley que Moisés inventó, pero eso ya es una cuestión personal suya. Ahora, después de haber leído esto y ver los conceptos que vienen del antiguo pacto, de los textos del Tanakh, o sea, de la Torá y de los profetas, que son transferidos también y explicados teológicamente por Pablo, nosotros nos damos cuenta que nosotros, en ese sentido, como dice Pablo, sino que es judío el que lo hace en el interior, y judío significa un adorador, una persona que alaba, que respeta a Dios, nosotros también lo somos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si no, váyase otra vez a la Biblia, le voy a dar el versículo, Romanos capítulo 2, del versículo 27 al 29, léalo. ¿No lo comprendió? Léalo otra vez. ¿No lo comprendió todavía? Lo vuelve a leer y yo sé que lo va a entender. Entonces, este concepto de la circuncisión del corazón no es un concepto exclusivo de Pablo, sino que solamente fue trasladado de la Torá a las cartas neopactarias de Pablo, que ahora está escribiendo, principalmente dirigiéndose a las congregaciones, o sea, a las sinagogas, o sea, a las eclesias, o sea, a las iglesias. Es lo mismo. Todas esas palabras dichas en hebreo, en latín y en griego, es lo mismo, es congregación del nuevo pacto. En Deuteronomio capítulo 10, del 15 al 17, dice, y con todo solo de tus padres se prendó Adonai y eligió a su descendencia después de ellos, a vosotros mismos de entre todos los pueblos, como hoy sucede. Y ahí viene la frase, circuncidad el prepucio de vuestro corazón, le dijo Dios al pueblo de Israel, y no endurezcáis más vuestra cerviz, o sea, la cabeza, porque Adonai, vuestro Dios, es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, poderoso y temible. Dios, Adonai, Yahweh, es el Dios de los dioses, el Señor de los señores. Eso está en Deuteronomio capítulo 10, versículo del 15 al 17. Pero quiero hablar también hoy acerca de las leyes de Noé. Gálatas es el fuerte católico para divorciar el cristianismo histórico que fue institucionalizado literalmente bajo la influencia política del Imperio Romano. Y ellos establecen un divorcio total entre el cristianismo institucionalizado y el judaísmo de Yeshua. O sea, un judaísmo puro, no rabínico, no farisaico, no de rulos, no de sombreros negros vestidos a la manera de la burguesía de los europeos orientales, no a esa manera, sino la verdad. Existió una carta que es la carta de Constantino, la carta de Constantino, que es la base sobre la cual se institucionalizaron las doctrinas y los dogmas cristianos, que incluso la Iglesia Evangélica ha aceptado sin ningún reparo. Esa carta de Constantino usted la puede encontrar en la net, es información para todo el mundo, pero es una guerra contra el judaísmo doctrinal de parte de la Iglesia cristiana católica y de la Iglesia cristiana evangélica también. Yo pregunté en un meme
usted cree en el bautismo por inmersión, usted cree en la imposición de manos, usted cree en la unción con aceite, ¿verdad? Para sanidad de los enfermos, usted cree en lo que se conoce como la Santa Cena de la Pascua, usted cree en el diezmo como parte para mantener caminando la estructura, el templo y la estructura del lugar donde se le da la cátedra espiritual. Usted cree en la presentación de niños, usted cree en las ofrendas, usted cree en la existencia del pecado, el concepto de pecado, usted cree en la venida de una era mesiánica, usted cree en la práctica del ayuno, usted cree en la oración a Yahweh, a Dios, usted cree en la expiación, usted cree en el arrepentimiento para perdón de pecados, usted cree en el libro de Dios, del Dios de Israel, que es el Tanaj. Entonces, sencillo, yo dije, usted ya está judaizado. Desde el momento que usted recibió a Yeshua como Jesús en su corazón y usted tuvo un cambio, usted ya está judaizado. Entonces, nosotros tenemos entonces muchas cosas en común. La doctrina que nosotros recibimos debe estar más en consonancia y en paralelismo con la fe que tuvo Yeshua, el Mesías. Por lo tanto, yo lo voy a dejar hasta acá, como un punto para que usted medite, que a partir de esto usted haga sus propias investigaciones. Estuvo con usted en este corto, su pastor y amigo, el Dr. Alfredo Alegría. Shalom.